La Divina Comedia, parte 10. El conde que creyó al Papa, los cuerpos hendidos y los enfermos del fondo. Cantos 26, 17-18 del infierno. La llama doble de Ulises y Diomedes se alejó entre las demás lenguas de fuego, y Dante seguía mirándola cuando otra llama se separó del campo y avanzó hacia el dique donde los dos poetas se encontraban. Esta llama se movía con una agitación diferente a las demás, sus paredes de fuego temblando con la urgencia de algo que quiere ser escuchado antes de que el tiempo se acabe. Y cuando llegó cerca, la punta de la llama comenzó a moverse de la manera peculiar que Dante ya había aprendido a reconocer como el signo del lenguaje dentro del fuego. Era Guido da Montefeltro, el gran señor de la Romaña, el condottiero más brillante de su generación, el hombre que había reducido el arte de la guerra al arte del engaño. No la fuerza, sino la astucia, no la batalla, sino la trampa, no la espada, sino la promesa que esconde el veneno. En su vejez, creyendo haberse arrepentido de todo, se había hecho fraile franciscano. Pero entonces el Papa Bonifacio VIII lo buscó para que le diera consejo en uno de sus conflictos políticos, y Guido cayó en la trampa más perfecta que podía preparársele. El Papa que necesitaba un consejo fraudulento de alguien que ya no quería dar consejos fraudulentos. Bonifacio le aseguró a Guido que lo absolvería de antemano por el consejo que le daría, y Guido, que debía haberlo sabido mejor, que había pasado toda una vida aprendiendo a reconocer exactamente ese tipo de trampas, cedió. Le dijo a Bonifacio lo que debía hacer para destruir a sus enemigos en Palestrina, prometer mucho y mantener poco. Y fue condenado no solo por el consejo, sino por haber creído que una absolución podía comprarse antes del pecado, lo que equivalía a creer que el arrepentimiento y el pecado podían coexistir simultáneamente, lo que era la mayor hipocresía de todas. San Francisco vino a buscarlo al morir, pero un diablo se lo arrebató argumentando con lógica impecable. No puede arrepentirse quien aún tiene la voluntad del mal. Y la lógica era correcta. La llama de Guido siguió su camino, y los dos poetas descendieron al puente que cruzaba la novena bolsa. Y lo que vieron desde ese puente fue la escena más físicamente violenta de todo el infierno hasta ahora. No el fuego que quema, ni el barro que ahoga, ni la pez que hierve, sino el filo que abre. La novena bolsa estaba llena de los sembradores de discordia, los que en vida habían dividido lo que debía estar unido, los que habían cortado los lazos entre personas, familias, comunidades, doctrinas. Y la justicia del infierno los cortaba a ellos a su vez. Un demonio, con una espada, caminaba en sentido contrario al de las almas que circulaban en la fosa, y a cada una que pasaba le aplicaba un corte diferente según la naturaleza de su división en vida. Las heridas que recibían las almas cicatrizaban durante el tiempo que tardaban en completar el círculo de la fosa, y cuando llegaban de nuevo al demonio de la espada, las heridas se reabrían y se profundizaban. Entre los sembradores de discordia, Dante vio a Mahoma, no con horror teológico, sino con la objetividad de un sistema que clasifica todos los divisores en el mismo lugar. Mahoma había dividido lo que Dante consideraba una comunidad espiritual unida, y por eso estaba aquí, junto a todos los que habían dividido religiones, partidos, familias y ciudades. Tenía el cuerpo hendido de la barbilla al ano, las entrañas colgando entre las piernas, el pecho abierto y visible. Y mientras caminaba, se volvió hacia Dante y le habló con una dignidad que el estado de su cuerpo no podía eliminar, advirtiéndole que transmitiera a Fra Dolcino, el líder de los apostólicos que en ese momento resistía en las montañas del Piamonte, que se rindiera o que allí en la bolsa encontraría su lugar reservado. Junto a Mahoma caminaba Alí, su yerno, con la cabeza hendida de la barbilla hasta el copete, y más atrás una procesión de figuras, cada una con su corte específico y peculiar. Los que habían sembrado la discordia política, los que habían dividido familias, los que habían enfrentado a maestros con discípulos. Pierre da Medicina pasó con el rostro abierto desde la nariz, con una de las orejas cortada, y anunció a Dante que dos nobles de Fano morirían traicionados. Mosca dei Lamberti pasó con los dos brazos cortados a la altura de los codos, levantando los muñones ensangrentados que goteaban hacia la cara, y era el hombre que había pronunciado la frase que desencadenó las guerras de facciones en Florencia. Cosa hecha tiene cabeza. El que había dado el primer consejo de violencia que partió la ciudad en dos, que dividió Florencia para siempre. Dante le dijo que su consejo había traído muerte a toda la estirpe de su familia, y Mosca caminó con su peso de dolor renovado. Y entonces, la imagen más sobrecogedora de toda la novena bolsa.
Al final de la procesión, un hombre que caminaba sin cabeza. La llevaba colgando en una mano por el cabello, como si fuera un farol, y la cabeza, balanceándose en esa mano, miraba hacia arriba y hablaba. Era Bertrand de Born, el trovador occitano, el más grande poeta guerrero de la literatura provenzal, el hombre que había enfrentado al padre con el hijo, que había aconsejado al príncipe Enrique a rebelarse contra su padre, el rey Enrique II de Inglaterra. Había dividido lo que más unido debía estar, padre e hijo, sangre con sangre, y el infierno le había separado físicamente lo que había separado espiritualmente. El cerebro del cuerpo que lo llevaba, la mente del tronco que la habitaba. Así se guarda en mí el contrapaso, dijo la cabeza balanceándose, y siguió caminando. La 10ª bolsa, la última del Malevolk, era la más profunda y la más oscura de todas, y desde que comenzaron a oírla antes de llegar a ella, el sonido que producía era diferente a todos los anteriores. No el burbujeo de la pez, ni el aullido de los azotados, ni el crujido de los pelados, ni el lamento de los pesados. Era el sonido de los enfermos, el gemido denso y colectivo de muchos cuerpos en sufrimiento, el sonido de hospitales en tiempos de peste, de sala tras sala de moribundos. En la 10ª bolsa estaban los falsificadores en sus diferentes modalidades, los que habían falsificado metales, los que habían falsificado personas, los que habían falsificado palabras, los que habían falsificado moneda. Y su castigo era la enfermedad, distintas enfermedades para distintas modalidades de falsificación, pero todas enfermedades del cuerpo, todas corrupciones de la carne, como su pecado había sido la corrupción de las cosas auténticas del mundo. Los falsificadores de metales yacían en el suelo cubiertos de sarna tan espesa y tan violenta que se rascaban con las uñas hasta el hueso, y el sonido de las uñas contra la piel con costra era el sonido dominante de esa parte de la bolsa. Dante vio a Grifolino d'Arezzo, un alquimista que había estafado a un rico simpletón afirmando que podía enseñarle a volar, y a Capocchio, un imitador habilidoso que había falsificado metales y que reconoció a Dante, recordando cuando eran jóvenes juntos en Siena y compartían esa capacidad de imitar cualquier cosa con una precisión que era casi magia. Los dos se rascaban mientras hablaban, con la resignada practicidad de quien ha aprendido a sostener una conversación sin dejar de hacer lo que el cuerpo exige. Más adentro de la 10ª bolsa, la oscuridad era mayor y el sufrimiento más variado. Hidrópicos con la sed que no puede saciarse, febricitantes con escalofríos perpetuos en el calor del infierno, sombras amarillas de ictericia que se arrastraban entre sombras negras de gangrena. La última bolsa del Malevolk era el hospital del fraude. Todas las enfermedades que la mentira produce en el mundo, recogidas aquí en sus formas más puras y más permanentes, sin remisión posible, sin médico que venga, sin noche que traiga el alivio.